Saludos cordiales, estimados estudiantes. Sean una vez bienvenidos al curso de transmisiones automáticas, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la unidad número 3, ¿no es cierto? Con el capítulo de embrague unidireccional, ¿sí? Entonces nos dice, el estator está acoplado con un embrague unidireccional, ¿no es cierto? Esta bomba es a menudo de tipo Getor, ¿sí? Entonces lo que nos dice que es una bomba de engranes, ¿sí? ¿No es cierto? Las bombas que estudiamos en el capítulo número 2, ¿no es cierto? Las bombas de presión, ¿sí? Nos dice el embrague unidireccional también se usa con los convertidores de par de embrague de traba. En los convertidores de par de embrague de traba, el embrague unidireccional hace que el estator gire libremente cuando el equipo está en mando directo, ¿sí? Aquí podemos observar, ¿no es cierto?, lo que nos decía cómo es el funcionamiento, ¿no es cierto?, que está trabajando con una bomba de engranes, ¿sí?, ¿cierto?, que es de alta presión, ¿no es cierto? Luego tenemos, dice, el convertidor de par de embragues unidireccional funciona de una manera similar, ¿cierto? El embrague hidráulico, que más tarde evolucionará llamándose el convertidor de par. El embrague, ¿no es cierto?, es un sistema que permite tanto transmitir como interrumpir la transmisión de una marcha, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, aquí podemos observar, ¿no es cierto?, cómo funciona este embrague unidireccional, ¿sí? Como aquí tenemos sus partes, ¿no es cierto?, lo que es un disco de embrague, ¿no es cierto?, los resortes de retorno, ¿no es cierto?, los retenedores de resorte, que es la válvula de bola, que ya estudiamos también, vimos, ¿no es cierto?, en los anteriores capítulos, ¿cierto? Y los seguros del resorte. Y aquí podemos ver cómo está constituido internamente. Bien, entonces luego de esto, ¿no es cierto?, tenemos función del embrague unidireccional y del estator, ¿cierto? El fluido golpea contra la parte delantera de la paleta del estator, haciendo que éste gire en dirección contraria de la bomba. Debido a que el estator se encuentra bloqueado por el embrague unidireccional, esto no permite girar en otra dirección, pero sus paletas hacen que el fluido cambie de dirección de manera que la bomba se ayude por medio del fluido. ¿Sí, no es cierto? Entonces aquí podemos observar de la forma cómo funciona, ¿cierto?, este tipo de embrague, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces va a estar girando, ¿no es cierto?, la presión del aceite, ¿no es cierto?, el aceite hidráulico. Y entonces, ¿no es cierto?, miren, mientras aquí, ¿no es cierto?, vemos cómo está girando, ¿no es cierto?, lo que es la turbina, ¿no es cierto? Aquí tenemos el embrague, ¿no es cierto?, el embrague unidireccional bloqueado, ¿cierto? Este no se mueve hacia ningún lado, ¿no es cierto? Mientras estas paletas, ¿no es cierto?, son las que están conectadas al estator. Entonces podemos observar que aquí está el embrague, ¿no es cierto?, está bloqueado, no está girando. Entonces ya cuando entra en funcionamiento, ¿no es cierto?, también entran en funcionamiento las paletas del estator. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, aquí una función del embrague unidireccional en el convertidor de torsión. El estator comienza a girar en la misma dirección de la bomba cuando la velocidad rotacional de la turbina llega a tener una velocidad proporcional a la velocidad de la bomba. Una vez que alcanza el punto de embrague, ¿cierto?, no se genera la multiplicación de torque y el convertidor de torsión actúa como un acoplamiento ordinario, pero de fluido. ¿Sí, no es cierto? Entonces aquí ya vemos, ¿no es cierto?, ya cuando las turbinas, ¿no es cierto?, ya generan una presión adecuada, ¿no es cierto?, entra en funcionamiento del embrague, ¿no es cierto?, direccional, ¿no es cierto?, ya empieza a funcionar, ¿no es cierto?, empiezan a moverse tanto las paletas del estator, ¿no es cierto?, y en sí el embrague. Luego aquí ya tenemos la relación de torque. El punto de embrague es la línea que separa los dos rangos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos, cierto?, la relación de torque y la relación de velocidad. Entonces tenemos el rango del convertidor y el rango de acople. ¿Sí, no es cierto? Entonces podemos observar, ¿no es cierto?, el torque, y aquí tenemos la velocidad, ¿no es cierto? Entonces a la velocidad de
0,8, ¿no es cierto? Entre el punto de embrague, ¿no es cierto? Entonces va a empezar el rango de acoplamiento. Sí, entonces nos dice, ¿no es cierto? Cuando el vehículo está con el motor se encuentra en ralentí, ¿no es cierto? La turbina dice que siempre está a punto de girar con un par superior al que produce el motor. Sí, ¿cierto? Entonces es un poquito más fuerte, ¿no es cierto? De lo que el motor está en ralentí, ¿no es cierto? Con el ralentí normal de un vehículo, ¿no es cierto? Sabemos que está entre los 820, 50 revoluciones hasta los 900 o 925 revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, ¿cierto? Aquí es donde entra la bomba, la turbina y lo que es el giro, ¿no es cierto?, del volante o lo que produce la fuerza del motor hacia el convertidor, en este caso el embrague unidireccional. Entonces tenemos el vehículo con bajas velocidades. Entonces nos dice cuando la velocidad de la turbina con respecto al de la bomba alcanza el punto de embrague, el estator comienza a girar y se detiene la multiplicación de par. Es decir, que el convertidor funciona como un acoplamiento de fluido. Entonces las velocidades de fluido aumentan casi en forma lineal a la velocidad del motor. Y cuando están en bajas velocidades, ¿cierto? Cuando el vehículo recién empieza a tener movimiento o cuando el vehículo necesita un poco más de torque, ¿no es cierto? Cuando no necesita tanta potencia. Entonces luego dice el vehículo velocidades medias y a velocidades altas. Nos dice el convertidor actúa como un acoplamiento de fluido nada más. El rodete de la turbina gira casi a la misma velocidad que el impulsor de la bomba. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, ¿no es cierto?, en las diferentes, ¿no es cierto?, velocidades, ¿sí?, ya va a entrar en funcionamiento tanto lo que es la turbina, la bomba. Entonces, debido al comportamiento de las marchas de la transmisión. Luego tenemos lo que son los acumuladores, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, en esta parte de las cajas automáticas tenemos igual varios tipos de acumulador. ¿Sí? Entonces nos dice, el acumulador amortigua la sacudida del cambio. ¿Sí? Hay una diferencia entre la superficie del lado de funcionamiento y la del lado de presión de retroceso del pistón del acumulador. Sí, entonces estos acumuladores, ¿no es cierto?, nos sirven para que no tengamos una excesiva, ¿no es cierto?, al momento de que van cambiando o variando las marchas, ¿no es cierto?, un golpe brusco. Sí, entonces estos acumuladores nos ayudan a eso. Sí, entonces miren aquí, ¿no es cierto?, cómo funcionan estos acumuladores, ¿no es cierto? Aquí tenemos el pistón, ¿cierto? Entonces aquí dice la presión desde la válvula, ¿no es cierto?, manual, y va hacia el embrague y freno. ¿Sí? Entonces estos acumuladores son los encargados de que no exista ese golpeo ese golpeo brusco al momento de que entran en funcionamiento tanto los embragues como los frenos, la banda de frenos, ¿cierto?, que tiene cada componente, o sea, cada tambor, perdón. Sí, entonces aquí ya podemos ver los circuitos, ¿no es cierto?, de los embragues, ¿no es cierto?, en los acumuladores, en los que ya mencionamos en el anterior, ¿no es cierto?, en los anteriores capítulos, ¿no es cierto?, lo que era el K1, K2, K3, K4, ¿no es cierto? Entonces, así como también, ¿no es cierto?, en los tipos de frenos, en los multidiscos B1, B2, ¿sí?, hasta los que teníamos los B3, ¿no es cierto? Entonces, estos acumuladores, ¿no es cierto?, como podemos observar aquí, ¿no es cierto?, los acumuladores de presión hidráulica, ¿no es cierto?, son los que distribuyen, ¿no es cierto?, la presión del aceite hidráulico hacia los diferentes componentes. Y entonces tenemos el funcionamiento de los acumuladores de presión. Dice, en el acumulador de presión el aceite oprime en contra de un émbolo sometido a presión de aceite y fuerza de muelle, lo que ya vimos en la anterior diapositiva. Esta operación se desarrolla de la misma forma en el caso de los embragues K3, K4, así como en el freno, ¿no es cierto?, en los multidiscos B2, y se repite con cada cambio de marcha. ¿Sí? Entonces estos acumuladores, ¿no es cierto?, como decíamos, ¿no es cierto?, son los de, antes, ¿no es cierto?, antes de entrar, ¿no es
cierto? Cuando veíamos cómo era el funcionamiento, ¿no es cierto? Cuando estaba abierto, ¿no es cierto? Estos discos, ¿no es cierto? Entonces los acumuladores son los que entran o hacen, ¿no es cierto? Este tipo de funcionamiento. Entonces entra en contacto, ¿no es cierto? El acumulador, ¿no es cierto? Permite el paso de la presión de aceite y ya vemos cómo funciona, ¿cierto? Ya como vimos en el anterior capítulo. Entonces nos dice el sistema de engranes de tren circular, ¿no es cierto? Rabin-Naus, ¿no es cierto? Con este sistema se puede obtener 4 velocidades hacia adelante y una hacia atrás. Sí, fueron las primeras cajas de transmisión automática, ¿sí? Con 4 velocidades, así como cuando se implementaron las primeras cajas manuales, ¿no es cierto? Eran de 4 velocidades y una marcha en reversa. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, consiste de un planetario, de 2 coronas y de 2 conjuntos satélites. Se acoplan al convertidor por 3 embragues. Los elementos de relación son el planetario segundo y el portasatélites, que se pueden inmovilizar por 2 frenos. Y entonces aquí tenemos, ¿cierto? La primera velocidad, elemento motor, planetario P1, elemento de relación, portasatélites, elemento de corona salida. Tenemos una relación de 2.7 a 1. Y en, ¿cierto? Así mismo como en las cajas, ¿no es cierto? Manuales, ¿no es cierto? Aquí en la relación número 2 tenemos una relación, en la velocidad número 2 tenemos una relación de 1.65 a 1. ¿Sí? Y nuestra marcha, ¿no es cierto? Casi la que es 1 a 1 sería la velocidad número 3, ¿no es cierto? Con una relación de 1 a 1. ¿Sí? Entonces luego la cuarta velocidad, ¿no es cierto? Tenemos una relación de 0.68 a 1, lo que se conoce como super directa. ¿Sí? Y por último ya tenemos el último capítulo. Ya para finalizar el curso, ¿no es cierto? Tenemos lo que es el control electrónico de una caja automática. Sí, entonces ya hablábamos en anteriores capítulos, ¿no es cierto? Que la introducción de la electrónica igual en estas cajas automáticas fue de gran importancia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evitar consumo de combustible, pérdidas mecánicas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en lo que es una caja automática, ya en cajas automáticas sumamente modernas, robotizadas, ya solo es la inclusión de sensores y actuadores, ¿sí? Entonces, igual, ¿no es cierto? Como en un motor de combustión interna, ¿no es cierto? Se tiene varios tipos de sensores, varios tipos de actuadores, ¿no es cierto? Entonces, en la caja automática también tenemos ya lo que es un control electrónico, una unidad de mando. Sí, ¿no es cierto? Entonces nos dicen todos los vehículos con el acelerador electrónico, la magnitud de entrada principal para la unidad de control de cambio es la señal de par procedente de la unidad de control del motor, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, como podemos observar, ¿no es cierto? Vamos a tener diferentes tipos de sensores y actuadores, ¿cierto? Por ejemplo, vamos viendo, ¿no es cierto? Cada uno, entonces, ¿no es cierto? ¿Qué son los sensores? Como en autotrónica ya hablábamos, ¿no es cierto? Los sensores son los encargados de enviar la señal hacia la unidad de mando, o en este caso, hacia la ECU, ¿verdad? Entonces la ECU va a enviar esta señal que envían ¿cierto? Los sensores a los diferentes actuadores. Entonces, por ejemplo, vamos viendo cada uno de ellos. Nos dice unidad de control del motor, ¿no es cierto? Velocidad de rotación del motor, consumo de combustible, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, dice, interruptor de aceleración a fondo. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? Va a enviar, ¿no es cierto? Estas señales de los sensores, va a enviar a diferentes, ¿no es cierto? Actuadores, ¿no es cierto? Con la caja de distribución de válvulas, ¿no es cierto? Las válvulas, ¿no es cierto? La que hablábamos, la que eran encargadas de enviar la presión de aceite, ¿no es cierto? Y luego de esta presión, ¿no es cierto? Se va a ir sobre algunos acumuladores, ¿no es cierto? Y esos acumuladores van a dar paso, ¿no es cierto? A que fluya a ciertos diferentes sistemas, ¿no es cierto? De embragues y cintas de freno para que todos estos conjuntos entren en funcionamiento, ¿sí? Entonces, igual para este tipo de
de cajas, ¿no es cierto?, de transmisión automática. Igual vamos a tener varios diagnósticos y también vamos a tener códigos de errores, ¿sí?, anomalías, fallas, ¿sí?, mediante el escáner y también osciloscopio podemos ver este tipo de fallas, tipo de diagnósticos, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, tenemos el sensor de posición de la transmisión. El conmutador multifunción detecta la posición de la palanca de cambios y transmite esta información a la unidad de control de cambio. ¿Sí? Entonces este va a ser, ¿no es cierto?, el encargado, ¿no es cierto?, mediante en qué posición esté la palanca, ¿no es cierto?, va a enviar la comunicación, ¿no es cierto?, a la ECU y la ECU ya enviará esta señal a los demás sensores, ¿no es cierto? Aquí tenemos un relé para el cambio automático, ¿no es cierto?, relé para los de marcha atrás, ¿sí? Entonces van a entrar en funcionamiento con varios componentes. Entonces, asimismo, tenemos igual un sensor de posición de, ¿no es cierto?, del obturador, ¿no es cierto? Nos dice aquí, obturador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice esto? El sensor de posición de transmisión TRS está tomando en la parte superior del cuerpo de válvulas dentro del transeje, ¿no es cierto? Nos dice él. El servicio puede realizarse únicamente tirando el cuerpo de válvulas, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, esto también va a estar en función con lo que es el cuerpo de válvulas, ¿no es cierto? Porque ya decíamos que es un cuerpo, ¿no es cierto?, electrohidráulico. Entonces, aquí que nos dice el servicio puede realizarse únicamente retirando el cuerpo de válvulas, ¿sí? Si no, no vamos a poder observar. Entonces luego tenemos lo que cierto, lo que es el sensor de velocidad del vehículo. Sí, ¿no es cierto? Entonces nos dice lo que es el sensor de velocidad del vehículo. El cambio automático incluye 3 sensores de régimen. Los 3 están alojados en el propio cambio y no están accesibles por fuera. Son sensores inductivos y de idénticos diseños, ¿no es cierto? Ya sabemos en el curso de autotrónica ya hemos hablado de lo que son los sensores inductivos, ¿no es cierto? Los sensores inductivos, los de efecto Hall. Entonces aquí nos dice el primer sensor, ¿no es cierto? Detecta el número de revoluciones del árbol de entrada al cambio. ¿Sí? El segundo, ¿qué nos dice? Genera una señal explorando los dientes del piñón cilíndrico A en la salida del par de conjuntos de planetarios 1 y 2. Y el último nos dice, detecta el régimen de revoluciones de la rueda de bloqueo de aparcamiento. ¿Sí? Entonces, sin duda, ¿no es cierto?, igual con la ayuda de estos sensores va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto?, el cambio de marcha o observar cuando estamos en una posición drive o en una posición de reversa. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la señal del sensor de velocidad, ¿no es cierto?, los cambios se muestran, con cierto se desactiva el desplazamiento en parado y se desplaza los puntos de cambios. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto?, aquí tenemos un cierto número de revoluciones, ¿no es cierto?, a la salida, ¿cierto?, y el número de revoluciones de transmisión. Entonces aquí podemos observar la señal, ¿no es cierto?, que generan estos sensores, ¿cierto? Como dijimos que es un sensor inductivo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la señal, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la señal de avance y aquí tenemos la señal de la marcha hacia atrás, ¿cierto? Es una señal de tipo cuadrada. Entonces luego igual tenemos los sensores de temperatura, ¿cierto? Detectan continuamente la temperatura del aceite ATF y transmiten sus señales correspondientes a la unidad de control de cambio. Expresado de forma simplificada, se puede decir que teniendo el aceite a bajas temperaturas se trabaja con una alta presión de cambio. Y a medida que aumente la temperatura del aceite ATF se va reduciendo gradualmente la presión, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces cuando entra en funcionamiento, ¿no es cierto?, ya cuando tenemos el motor, digámosle, a temperatura normal, ¿no es cierto?, antes de que entre el motor ya en su punto, ¿no es cierto?, de temperatura adecuada, ¿no es cierto?, que decíamos que era alrededor de los 84 a 92 grados centígrados, como
observamos, ¿no es cierto?, en lo que era el rango de temperatura, ¿no es cierto?, para que era medir el aceite, ¿no es cierto?, de la transmisión. Entonces, ¿no es cierto?, a bajas temperaturas, ¿no es cierto?, nos dice que va a trabajar a una alta presión, ¿no es cierto? Mientras ya se va elevando la temperatura, ya se va regulando esta misma presión. Y entonces tenemos el sensor de presión, se encuentra en líneas hidráulicas de cada marcha de los últimos modelos para su mayor control de las velocidades. En los convencionales solo llevan un solo para el control de línea de toda la caja, donde controla la presión de la transmisión. ¿Sí? Entonces ahora ya en vehículos más modernos, ¿no es cierto?, ya tenemos este tipo de sensores de presión para cada marcha. Mientras que en vehículos antiguos, ¿no es cierto?, solo se podía tener para controlar la presión o la línea en todas las 4 o 5 marchas que tenga el vehículo. O lo que son varios tipos de vehículos, ¿cierto? No solo puede ser un vehículo personal, ¿cierto? Como podíamos observar, ¿no es cierto? Hablábamos de los primeros vehículos, ¿no es cierto?, que incorporaron las transmisiones automáticas, eran vehículos también de transporte. Y ya para estar finalizado, ¿no es cierto?, tenemos las señales de unidad de control de tipo crucero. Sí, entonces, ¿no es cierto?, teníamos algunos tipos, ¿no es cierto?, tipo económico, deportivo, crucero, etcétera, ¿no es cierto?, dentro de las transmisiones automáticas. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, todos estos tipos de sensores, ya sea la disponibilidad, ¿no es cierto?, o ya la elección del conductor. Sí, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que son las transmisiones para la velocidad de rotación del motor. Tenemos la válvula de inyección. ¿Sí? Entonces todos estos componentes van a estar en funcionamiento. La posición de las válvulas de entramiento, el consumo de combustible. ¿Sí? Entonces ya pongámosle tipo crucero, ¿no es cierto? Vamos con el acelerador, ¿no es cierto? Y vamos a evitar, ¿no es cierto?, un consumo de combustible. Sí, vamos a tener una eficiencia en todas estas partes del momento de conducción. ¿Sí? Entonces ya también no solo teníamos, ¿cierto?, el control del crucero, teníamos un consumo deportivo, económico. ¿Sí? Entonces, todos estos gracias a la ayuda de sensores y actuadores. Y por último, ¿no es cierto?, que son los actuadores, ¿no es cierto? Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos, de energía eléctrica y gaseosa, ¿no es cierto? Existen tipos de actuadores hidráulicos, neumáticos y electrónicos, ¿no es cierto? Nosotros también teníamos, ¿no es cierto?, actuadores, ¿no es cierto? Lo que eran los acumuladores son los actuadores, ¿no es cierto? Igual mediante todas estas señales que envían los sensores, ¿no es cierto?, ya desde la ECU, ¿cierto? Esto de la ECU va a dar todas estas señales de estos actuadores, ¿cierto? En la caja de cambios, por ejemplo, como dijimos, ¿cierto?, los acumuladores son los actuadores, ¿no es cierto? Son solenoides también que ayudan al paso de la presión del aceite hidráulico a los diferentes componentes de la transmisión automática, ¿sí? Entonces, bueno, con esto hemos concluido, ¿no es cierto?, lo que es la unidad 3 y lo que es el curso de transmisiones automáticas. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias de antemano por su atención.